Vamos ahora a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 10. El 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En las mejores empresas se dan siempre controles de calidad para los productos, ¿no? Se dan controles de calidad que son exigentes y que se hacen no solamente una vez, sino que se hacen una y otra vez y además de distintas maneras, ¿no? Y esto es lo que también se puede decir acerca de esta misma carta de Primera de Juan, porque en ella vemos que una y otra vez se puede decir está volviendo sobre la misma idea principal, que es quién es de Dios, quién es de Dios, quién verdaderamente es de Dios, y también dar para que podamos discernir quién no lo es a pesar de las apariencias. Entonces ya decimos, una y otra vez se están dando distintas, se puede decir, pruebas o señales. Y bien, las semanas anteriores estábamos viendo acerca una prueba, podemos decir, doctrinal. Una prueba doctrinal que se trata de aquel que confiesa a Jesucristo venido en carne, es decir, doctrinal acerca de la encarnación, de la venida del Señor Jesucristo. Entonces vemos, no es solamente doctrinal, sino también es tener fe, tener esa fe en Dios, Jesucristo como Dios hecho hombre, Dios encarnado para nuestra salvación. Pero en todo caso tenía que ver sobre todo con la doctrina. Bien, pues ahora a continuación, y estos versículos que hemos leído, nos encontramos con otra prueba. Otra prueba para discernir de nuevo el verdadero Hijo de Dios y no lo es. Entonces vemos que esta vez se trata de una prueba de vida. Una prueba de vida, una prueba de carácter, una prueba de la naturaleza de nuestro corazón. Entonces ya no es solamente la doctrina, ¿no? Y ahí quien se piensa que solamente teniendo una fe ortodoxa ya está. Sí, perfecto, la fe ortodoxa es absolutamente necesaria, pero además de ello se tiene que tener la vida, se tiene que tener el corazón. Uno puede tener una fe muy ortodoxa y sin embargo no estar en la verdad. ¿Por qué? Porque no está verdaderamente en Jesucristo. ¿Y ello por qué se ve? Por la naturaleza también de su vida y de su corazón. Entonces vemos aquí esta prueba, es la prueba de aquel que conoce verdaderamente a Dios. Vemos que está hablando, en este lenguaje del versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este conocimiento de Dios no es un conocimiento así como lo puedan tener o hablar los filósofos, no es un conocimiento abstracto o mucha especulación, no es esto. Vemos que el conocer a Dios está puesto justo al lado de ser nacido de Él. El conocer a Dios viene juntamente con nacer de Él, es decir, nacer de nuevo, nacer espiritualmente del Señor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, en estos versículos que hemos leído nos vamos a centrar sobre todo en lo que es esta base, ¿verdad? En la base de esta exhortación
al amor fraternal. Esto es, en general, una exhortación al amor fraternal. Amados, amémonos unos a otros. Sí, y también en el versículo 11 retoma, amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. La exhortación es al amor fraternal, pero vemos que el apóstol sobre todo lo que está haciendo es que centrarse en Dios, centrarse en Dios. Está tratando el amor, sí, pero el amor de Dios. Entonces la palabra aquí en estos versículos nos está presentando sobre todo tres ideas, tres puntos principales acerca de este tema del amor de Dios. Y en primer lugar, pues nos enseña acerca de la fuente del amor. La fuente del amor. La fuente, es decir, pues de la fuente brota el agua, pues y el agua corre, por lo tanto la fuente del amor es allí donde procede, de allí donde brota, de donde sale. Leemos en el versículo 7, dice que amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Y esto es, una expresión que significa que procede de Dios, que proviene de Dios. Y en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos está diciendo aquí dos cosas. Primero nos está diciendo, el amor es de Dios, procede de Dios, y después nos dice más incluso. Nos dice que el amor, que Dios es amor. Entonces, algunos han intentado, pues, se puede decir, juntar o mezclar estas dos ideas o estas dos frases en una sola. Y si se hace, pues dice que el amor entonces es de Dios y es Dios. Entonces algunos han querido, pues algunos como por ejemplo llamado San Agustín Hipona, pues hablaba de esto para hablar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que es el que nos da el amor, entonces el don del amor en nosotros, Él es el amor de Dios, es el amor de Dios, que es Dios. Pero bueno, esto es algo un poco lioso, te puede hacer hasta un lío, es algo muy forzado y que sobre todo no está aquí en la intención del apóstol del apóstol Juan el decir esto. Aquí nos está diciendo, es muy sencillo, nos está diciendo que nosotros, si tenemos amor, si recibimos el amor fraternal, si lo disfrutamos, es porque Dios nos lo da, procede de Dios. Y la segunda idea es que Dios mismo es amor. Dios mismo es amor. El amor forma parte del ser de Dios. Y podemos comenzar por esto mismo, por esta última idea, que el amor forma parte del ser de Dios. Forma parte de su ser, o utilizando una palabra así más ideológica, esencia. Es decir, el amor es un atributo de Dios. Dios ama, como Dios es justo, Dios es santo, Dios es también todopoderoso, omnisciente, son los atributos de Dios. Lo que Dios es, pues Dios es amor. Entonces vemos que es un atributo personal. Vemos que por él Dios es una persona. Es un Dios personal. Vemos, esto se ve, la importancia de esto claramente. Hay muchos, por ejemplo, que dicen, sí, yo creo que tiene que existir algo ahí arriba. Vemos, no es algo, es alguien. Porque Dios es una persona. Dios es un Dios personal. Dios no es una especie de luz ahí flotando, una especie de fluido gaseoso. No. Dios es alguien, es un Dios personal. Es entonces un Dios personal que piensa, es un Dios personal que decide y es un Dios personal que ama. Que ama. Entonces dirá, ¿a quién ama? Pues primeramente y sobre todo a sí mismo. Dios a sí mismo. A sí mismo, a las personas que están subsistiendo en su ser, en su esencia. Dios es uno en esencia, pero tiene tres
personas que están subsistiendo en esa esencia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos que entre las personas de la Trinidad hay este amor. Vemos esto, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 17. El Padre ama al Hijo. Juan 10, 17. El Padre ama al Hijo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y sabemos también ese otro pasaje en el bautismo de Jesús, cuando se oyó la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado. Entonces el Padre ama al Hijo. Y el Hijo también ama al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 31. Juan 14, 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantados vamos aquí. Amo al Padre. Entonces el Hijo también ama al Padre. Y esto vemos que no es solamente que comenzó, por así decirlo, cuando Jesucristo nació de María, ¿no? Porque esto no es algo que comenzara de cero en el tiempo, sino que esto ya provenía de la eternidad, porque el Hijo ya existía anteriormente. Entonces ese amor es un amor eterno entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también encontramos que a veces prácticamente se le identifica también al amor. En Romanos capítulo 15, en el versículo 30, allí leemos Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿vemos? Y por el amor del Espíritu. Entonces vemos por estar juntamente el Señor Jesucristo, y después dice el amor del Espíritu. Es como si estuviera identificando prácticamente el Espíritu con el amor. Con lo cual vemos de que Dios es amor. Y esto es porque Dios es también trinitario y las distintas personas de la Trinidad se aman. Hay esta relación eterna de amor, infinito. Qué gran maravilla. Después vemos que también Dios ama a sus criaturas que Él ha hecho. Y por no extendernos mucho, podemos ver el amor general de Dios al mundo. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, aunque lo podemos después también, seguramente lo conocemos todo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor general a todas las criaturas, al mundo, pero ese amor es sobre todo un amor especial, un amor, podemos decir, especialísimo por los escogidos solamente. Por aquellos a los cuales Él amó con un amor eterno en Jesucristo antes de la fundación del mundo, como leemos en Romanos 8:35. 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Esto no lo puede decir el mundo, ¿verdad? Sino solamente aquellos a los cuales Dios ha escogido en Cristo, porque los amó desde antes de la fundación del mundo. Y leemos allí también, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vemos, una vez más, el mundo no recibe este amor. El mundo no puede decir, no hay nada y nadie que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente
a aquellos que Dios ha amado de esta manera en Jesucristo. Bien, pues ese es el amor que está en Dios. Pero después también está el amor que procede de Dios y que nosotros recibimos de Dios como un don, como un fruto. Y ahí están pues todos los textos de la palabra de Dios en los que nos vemos el amor como un don de Dios. Por ejemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Ahí leemos: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por el Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu Santo y entonces el amor de Dios nos es dado, nos es comunicado y nosotros lo recibimos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, vemos que es la lista de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, y ahí leemos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Vemos, el amor encabeza la lista. Y realmente, de entre los dones de Dios, el mayor es el amor. 1 Corintios 13. Y vemos que ahí está hablando de dones. Al principio está hablando de dones como el hablar en lenguas, o el don de la profecía, o el don de la sabiduría, del conocimiento, o el don incluso del martirio. Pero después dice que si no tienes el amor, pues nada es. Entonces los dones mayores son el amor, la esperanza y la fe, pero sobre todo dice el mayor de ellos, versículo 13, es el amor. Entonces los dones de Dios, el amor. Con lo cual vemos que el amor es al mismo tiempo, está en Dios y al mismo tiempo lo recibimos nosotros de Dios. Lo podemos ver así, es de la misma manera que la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol es algo primeramente que está en el sol, ¿verdad? Y que después nos alumbra a nosotros. O también, pues, un fuego está ardiendo en sí mismo y ese fuego después a nosotros nos calienta. Así es también el amor de Dios. El amor de Dios nos alumbra y el amor de Dios nos calienta. Es lo que alumbra nuestras tinieblas y es lo que pues también calienta nuestro corazón con su amor. Por eso concluye, vemos esta relación del amor con Dios. Concluye el apóstol. Dice: quien no ama no ha conocido a Dios. Quien no ama no ha nacido a Dios. Vemos. Uno no puede decir: no, mira, si uno ha conocido a Dios, al final acabará amando a los demás. No está diciendo esto. Dice: el que no ama hoy no ha conocido todavía a Dios. El que hoy no ama con amor fraternal a los hermanos, él todavía no ha nacido de Dios. Porque no se puede separar el amor de Dios, porque forma parte de él, se puede decir así, de su ser, y él lo da cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando él nos da el Espíritu Santo, él nos da este amor. Si no tenemos este amor, simplemente no hemos nacido de nuevo. Simplemente, pues, no hemos conocido a Dios. Bien, pues esto es en cuanto al primer punto que nos habla aquí, la primera idea que nos da aquí el apóstol acerca de la fuente del amor que es Dios. Y en cuanto al segundo, vemos que nos enseña acerca de la muestra de ese amor. En el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Nosotros los hombres, pues muchas veces decimos muchas cosas que no sentimos, ¿no? Que fingimos, ¿no? Podemos fingir amor. O también, pues, decimos que queremos a los demás, ¿no? A la mujer, al marido, a los hijos, a los padres, a los amigos, pero eso se queda
solo en palabras bonitas, pero no hay ningún hecho. No se muestra en nada, no se ve en nada. Pero no es así en Dios. Porque Dios nos ama, sí, pero el amor de Dios es real. No es fingido. Es real. Y no son solamente palabras bonitas, ¿no? Todo el mundo sabe decir palabras bonitas a veces. Sino que es real y se manifiesta. Se ha dado a conocer. No se ha quedado oculto, ¿verdad? No se ha quedado oculto. Y aún entre los hombres, el amor oculto, pues no sirve para nada, ¿no? Dice un proverbio que vale más las heridas manifiestas que el amor oculto, ¿no? Bien, pues ¿de qué le sirve a la otra persona, no? Saber que la otra persona pues lo ama, ¿verdad? Pero no se lo dice, no se lo expresa, no se lo muestra de ninguna manera. ¿De qué nos iba a nosotros servir entonces el amor de Dios si Dios no nos lo muestra? Si Dios no nos lo dice, pero además también por, digamos, en la realidad, por obras. Bien, pues esta es la prueba, esta es la muestra de su amor, en el versículo 9 que hemos leído, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, unigénito, su único Hijo. Dios envió a su único Hijo, ¿no? Y lo envió a la muerte. Y lo envió a la muerte, a su único Hijo. Entonces, claro está, y estas palabras nos recuerdan aquellas otras que también hemos citado, ¿no? De Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Tan conocidas, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió, también, vemos, la misma palabra, envió a su Hijo unigénito, también, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que él tenga vida eterna. Entonces, Hijo unigénito, el único Hijo, vemos, el único Hijo que tenga Dios es Jesucristo. Él es Hijo por naturaleza. Todos los demás son, o somos por adopción, porque Dios nos ha adoptado. Pero el Hijo propio de Dios solamente tiene uno, es Jesucristo. Y Él lo envió, con lo cual vemos que, una vez más, Él ya existía anteriormente, de antemano. Él preexistía. Y lo envió, porque Él era divino. Y Él nació de mujer, se encarnó. Y dice, pues, también que, aquí en el versículo 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vemos, el objeto de ese amor somos nosotros. Como en Juan capítulo 3, 16 está hablando del mundo, pero aquí está hablando de nosotros. Y dice, para que vivamos nosotros por Él. Entonces vemos que, lo que decíamos, el objeto principal del amor de Dios somos nosotros, los creyentes. El mundo, pues sí, Dios lo ama, pero no es, se puede decir, el mismo clase de amor o la misma, se puede decir, intensidad de amor, sino que el verdadero objeto del amor de Dios son los creyentes. El objetivo verdadero de la encarnación de Cristo fue salvar a los amados de Dios, a sus escogidos. Y, como dice aquí, que vivamos por Él. Entonces vemos, no, sí, Dios también, en un sentido amplio, general, ama al mundo, pero de verdad, realmente, solamente a sus escogidos. Aunque pueda ser una comparación algo extraña, lo reconozco, pero podemos comparar el amor de Dios con una nuez. Últimamente será porque lo tengo bastante presente, porque últimamente estamos recogiendo nueces en el campo. Entonces las nueces, ¿no? Bueno, pues la nuez es todo. La cáscara y lo de dentro, ¿no? Llamamos nuez a todo. Cáscara y lo de dentro. Sí, pero realmente la nuez, de verdad, ¿no? Es lo que está dentro, ¿no? Lo de afuera es la cáscara que, bien, sí, forma parte de la nuez, pero para protegerla, ¿no? Pero no te comes la cáscara, ¿no? Difícil. Entonces es así también con el amor de Dios. El mundo también se puede beneficiar en cierta medida del amor de Dios. Dios también, como es bueno y Él se deleita en mostrar su bondad a los hombres, y como Él también es amor, pues Él también muestra algo de su amor a todas las criaturas y da bienes a todos los hombres, aunque no lo conozcan.
Pero realmente el amor de Dios, el amor eterno, inmutable de Dios, es para los elegidos, a los que Él ama en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bien, pues este amor, vemos, tiene un propósito, tiene un fin. Este amor por los creyentes, por los elegidos, vemos, porque el hecho de que nosotros creamos es la consecuencia de que Él nos elija, no la causa. Entonces es que vivamos por Él, versículo 9, para que vivamos por Él. La idea es que vivamos por medio de Él, esta es la idea, por medio de la mediación de Jesucristo, a través de Jesucristo. Aquí se está señalando a Jesucristo como nuestro mediador, nuestro único mediador, como también veíamos ayer. No hay más mediadores, ¿no? Ni siquiera subalternos, ¿no? No, solamente Jesucristo, el único mediador. Y como mediador Él ejerce el oficio de profeta y sacerdote y rey. Y en toda nuestra salvación está ahí comprendida, en que Él es profeta, sacerdote y rey. Y consiste pues en tener a Cristo como nuestro profeta, que nos da la palabra de Dios, nos enseña su palabra, y por su Espíritu Santo, el sumo sacerdote, que Él es a la vez el sacrificio y el sacerdote que presenta el sacrificio a Dios, porque Él está rogando por su pueblo, y el rey, que guarda y protege a su pueblo y lo gobierna. Entonces vemos, esto es el todo de la salvación, ¿no? El todo de la salvación es tener a Cristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, nuestro único mediador. Para que vivamos por medio de Él. Para que de Él entonces recibamos vida, porque si no tenemos a Cristo, no tenemos vida. Estamos todavía en nuestros pecados. Para que recibamos de Él también las fuerzas, para que recibamos de Él también pues el conocimiento, recibamos de Él también la gracia, para que nuestros ojos entonces estén puestos fijos en Cristo, como dice Hebreos, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestros ojos puestos siempre en Él. Como la serpiente fue alzada en el desierto, nos dice Juan, así hemos de mirar a Cristo. Todo aquel que lo mira, pues recibe vida y es salvo. Bien, pues el tercer punto que nos dice el apóstol Juan acerca del amor es que lo podemos llamar ahora el poder del amor. El poder del amor. Versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y podemos leer también el versículo 19: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios, vemos, nos amó a nosotros antes que nosotros a Él. Y no solo eso, Él nos amó sin que nosotros lo amásemos a Él. Primero. Entonces aquí vemos, si nos damos cuenta, que hay un problema, que es que nosotros, todos los hombres están en rebelión, ¿no? Y aquellos a los cuales Él ama también lo están. Todos los hombres están en pecado, y aquellos a los que Dios ama y elige también lo están en pecado. Entonces, no solamente es el pecado. Eso no es solamente, pues, mira, que digamos una mala temporada, ¿no? Pero guardamos todavía la relación. No es eso. Es que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Romanos 5, versículos 6 al 8, podemos leerlo ahí claramente. Lo que dice: antes éramos enemigos de Dios, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vemos? ¿Qué significa esto? Que nosotros no éramos bonitos a los ojos de Dios.
Dios no nos elige porque fuéramos más bonitos que los demás, ¿no? Espiritualmente hablando. No nos, porque seamos más justos o que nosotros hubiéramos más virtudes que los demás. No es para nada eso. Él no nos elige porque nosotros merecíamos ese amor, ¿no? Que nosotros éramos muy gratos y nosotros lo amamos o lo íbamos a amar. Porque esto es lo que dice, sabemos, el bautismo no puede negar que Dios elige y que Dios ama de antemano, antes de la fundación del mundo, porque es una enseñanza muy clara de la Escritura. Pero bueno, esta elección le causa problemas, porque dice, bueno, si Dios elige a unos y otros no, Él es injusto. En vez de ver que eso es la potestad de Dios y eso no se le puede discutir a Dios, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Intentan resolverlo y decirle, no, mira, Él sí, Él te ama, ¿no? Él elige a la gente, sí, pero porque ve por adelantado que tú, pues cuando te presentan el Evangelio ya ibas a creer, ya ibas a recibirlo. Entonces vemos, esto significa entonces que Dios lo ama a uno porque Él ve por adelantado que ya lo iba a merecer. Méritos. Pero vemos que de esa manera, es curioso que nuestro amor por Dios, no se puede decir que sea el primero en el tiempo, porque el primero en el tiempo siempre es el de Dios, ¿no? Pero sí que sigue siendo lo primero. Dios nos ama a nosotros, pero es porque Él ya vio que nosotros lo íbamos a amar a Él. Siempre es lo primero, en esa manera de ver del papismo. Pero no. Dios nos ama a nosotros, pues, porque nos eligió, porque tuvo bien en fijarse en nosotros. El amor de Dios, vemos, es gratuito. El amor de Dios por nosotros es gratuito. Es un amor de Dios gratuito, pero que tampoco es ciego. Es decir, que no es que nos ama y dice, bueno, mira, pues sí, tiene sus pequeños defectos y ya está, pero que hace con nosotros como que la vista gorda, ¿no? No, Dios trata con nuestros pecados. Dios trata con nuestros pecados porque el pecado es una cosa muy grave, muy seria. El pecado es una rebelión contra Dios. El pecado es una insumisión contra Dios, de un inferior al soberano y al superior, con mayúsculas. Entonces, el pecado es un acto de violencia contra Dios. Se fuerza la creación. Y pues hace que la criatura se ponga y quiera ser por encima misma del Creador. Entonces el pecado no puede ser tratado como si nada, ¿no? Pues bueno, así, pues un poco por encima. No. Por eso tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo, su único Hijo. Dice en el versículo 10, en propiciación por nuestros pecados. En propiciación. Está hablando de su sacrificio, del sacrificio de Jesucristo. Y está hablando del sacrificio de Jesucristo como un sacrificio de expiación. Un sacrificio, por lo tanto, que cubre los pecados con su sangre. Bueno, los pecados ya están ahí, ante los ojos de Dios, y la sangre de Jesucristo los cubre. Con lo cual hay dos resultados. Primero, Dios mira la sangre de Cristo y no mira los pecados, porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Pero también que la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. La sangre de Cristo borra nuestros pecados, como dicen también en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y del versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues vemos, es un amor que vence todas
nuestras resistencias. Por eso podemos hablar del poder del amor, porque vence todos los obstáculos que ponemos en contra de él. Este es el amor de Dios. Dios es todopoderoso, pues el amor de Dios por los suyos, podemos decir que también es poderoso para salvarlos del pecado y de la muerte. En aquellos que ama de esta manera con amor eterno, Dios vence toda resistencia. Es un amor primero, con lo cual no podemos decir, mira, Señor, es que no te amo. Dios ya lo dice, ya lo sé. Sin embargo, te amo. Entonces vemos, hermanos, no tengamos una visión estrecha, una visión, pues eso, ¿no?, recortada del amor de Dios. No pensemos, no, mira, Dios no me va a amar si yo no lo amo. El amor de Dios por su pueblo es un amor incondicional. El amor de Dios por sus elegidos es un amor incondicional. La elección de Dios es una elección incondicional. Vemos entonces la grandeza inescrutable del amor de Dios. Efesios capítulo 5. La grandeza del amor de Dios. Versículos 19 y 20. Perdón, no es el versículo 5, es el capítulo 3, versículos 19 y 20. Podemos leer a partir del versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos, está hablando de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor de Cristo, versículo 19. El amor de Cristo es más alto que los cielos. El amor de Cristo es más profundo que el mar. Y nosotros simplemente no podemos llegar a comprenderlo. Por eso dice que excede a todo conocimiento. Cada uno de nosotros individualmente no podemos llegar a conocer, a capturar, ¿no?, a captar ese amor de Dios. Por eso nos dice en el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Este amor de Cristo, este amor de Dios en Cristo, este amor de Dios eterno, ¿verdad? No se puede, uno solo no puede sondear toda la inmensidad de este amor. Es en el cuerpo que es la Iglesia. En el cuerpo, todos juntos y unidos a la cabeza de Jesucristo, que podemos, pues, comprender este amor por nosotros. Algo. Por eso el amor fraternal también en la Iglesia. Entonces, hermanos, en definitiva, no tengamos esta visión estrecha del amor de Dios. Abramos los ojos, pues, de nuestro entendimiento, y también, pues, nuestro corazón, pues, esté afectado por el amor de Dios por nosotros, y que también, pues, Él funda toda nuestra frialdad y funda, pues, toda cosa que estorbe a este amor por nosotros, y, pues, también como consecuencia, como hemos dicho, pues, estemos abundando más y más en ese amor fraternal con el que comenzaba el apóstol este versículo. Dice: amados, amámonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.